junio de 1914. El aire del desierto de Chihuahua es un horno que todo lo consume, una bruma de calor que ondula sobre los rieles de acero que se extienden como una promesa hacia el sur. Dentro de un vagón de telégrafos, improvisado cuartel general de la División del Norte, el calor es aún más denso, espeso con el olor a sudor, a tabaco barato y a la tensión palpable de la guerra. Aquí, el repiqueteo incesante del telégrafo es el único latido que importa. Afuera, un ejército de 23.000 hombres, campesinos convertidos en soldados, vaqueros transformados en la caballería más temida del continente, espera la palabra de su líder. El general Francisco Villa, el centauro del norte, de 46 años, está de pie frente a un mapa polvoriento del centro de México, con los ojos fijos en un punto: Zacatecas. Una cicatriz en el corazón del país, una fortaleza natural que se ha tragado ya a un ejército revolucionario. En ese instante, el telegrafista se detiene, arrancando una tira de papel con un gesto casi febril. Sus ojos se abren de par en par. Es de Saltillo, mi general. Del primer jefe. Villa toma el telegrama. Sus manos, más acostumbradas a las riendas de un caballo o a la culata de un rifle que a los frágiles papeles de la política, casi lo arrugan. La voz al otro lado del hilo metálico es la de Venustiano Carranza, el primer jefe del ejército constitucionalista, un político de barba blanca y corazón frío como el acero. General Villa, dictaba el mensaje: los federales del usurpador Huerta han concentrado sus mejores tropas en Zacatecas. Es una trampa mortal. El avance hacia el sur será liderado por el Cuerpo de Ejército del Noroeste del general Obregón. Ordene a la División del Norte detener su marcha inmediatamente y apoyar la operación desde su posición actual. Un silencio denso, más pesado que el calor, cayó sobre el vagón. Villa no movió un músculo, pero una vena latió en su sien. Detenerse. Apoyar. Palabras que para él eran sinónimos de traición. Sabía perfectamente lo que Carranza estaba haciendo: negarle la gloria de tomar la plaza que decidiría la guerra, entregándosela a su favorito, el calculador Álvaro Obregón. Villa se acerca al telegrafista, su voz un gruñido bajo. Contéstele a ese barbón de Saltillo. El joven traga saliva, sus dedos ya sobre la llave. Dígale. Dígale que puedo atacar con toda la división en 48 horas. Pasan minutos que se sienten como horas. El telegrafista, pálido, recibe la respuesta. Mi general, el primer jefe dice: Francisco, no estoy para sus bravuconadas. Es una orden directa. Confirme su acatamiento. Villa suelta una carcajada seca, un sonido que no contiene alegría, solo desprecio. Se inclina sobre el hombro del muchacho, su aliento huele a café y pólvora. Respóndele tú mismo, muchacho, para que le llegue claro. Y yo le respondo con la misma seriedad: mi primer jefe. 48 horas. 23.000 de mis dorados, con caballería y artillería. Un asalto frontal que quebrará el espinazo de Huerta para siempre. Lo puedo hacer. El telegrafista duda, mirando a su general. Villa asiente, una mirada de acero en sus ojos. Y agrégale esto: Zacatecas es el destino de la División del Norte. Con o sin su permiso. Lo que Carranza, en su lejano y seguro palacio de gobierno, no sabía, era que Villa ya había anticipado este momento de traición política. Durante días, mientras fingía obedecer, sus ingenieros y exploradores ya habían trazado 3 planes distintos para el asalto a Zacatecas, la ofensiva que todos los demás generales constitucionalistas, incluido el prudente Obregón, consideraban un suicidio. En las siguientes 48 horas, Francisco Villa ejecutó la maniobra logística y operacional más asombrosa de toda la Revolución Mexicana. Moviendo una ciudad entera sobre rieles, transportó a 23.000 hombres, 11.000 caballos, 39 cañones y millones de cartuchos, reorientando a todo su ejército hacia el sur en un desafío abierto a la autoridad suprema. Fue una proeza de voluntad y genio militar que los historiadores aún estudian como un milagro de la guerra irregular. Pero cuando la batalla terminó, cuando el humo se disipó de los cerros de la Bufa y el Grillo revelando los cuerpos de 5.000 federales, cuando Villa le entregó la victoria decisiva a la revolución,
Aniquilando al ejército de Huerta y abriendo el camino a la Ciudad de México, su recompensa fue la misma de siempre. Nada. El mando supremo de la guerra le fue negado. Las decisiones estratégicas fueron tomadas por otros. Los créditos se los llevó Obregón en un desfile por la capital. Y miles de mexicanos murieron en los años venideros porque al hombre que podía mover ejércitos más rápido, atacar con más audacia y ganar más decisivamente, nunca se le entregó el poder para terminar la guerra que él había ganado. Si quieren descubrir por qué la cúpula revolucionaria mantuvo a su mejor general lejos del poder supremo, acompáñenme en esta historia, una que cambió el destino de México para siempre. Para entender por qué a Pancho Villa nunca se le confió el liderazgo de la nación que ayudó a liberar, necesitamos retroceder a los primeros días de la lucha contra Victoriano Huerta, al verano de 1913. En el norte de México, la revolución era un caos de pequeñas bandas desorganizadas. La moral era baja, la disciplina inexistente, y las derrotas ante el ejército federal, profesional y bien armado, eran constantes. Fue entonces cuando apareció Villa, recién escapado de una prisión en la capital. En cuestión de semanas, transformó por completo a esas hordas de campesinos. Lo que antes eran guerrillas dispersas, él lo forjó, a sangre y fuego, en la legendaria División del Norte. Impuso una disciplina de hierro, tan brutal como efectiva. Se acabaron los saqueos no autorizados y la desobediencia. Un hombre sorprendido robando a un civil era fusilado en el acto. Un oficial que cuestionaba una orden en batalla, corría la misma suerte. Sus hombres lo odiaban y lo adoraban en la misma medida, porque con la disciplina llegaron las victorias. En la primera toma de Torreón, una ciudad clave para el ferrocarril, usó un ataque nocturno sorpresa, una táctica que los generales federales, educados en academias, consideraban una barbaridad de bandoleros. Y funcionó. La División del Norte arrasó con la guarnición federal. En Chihuahua, capturó un tren de carbón y lo usó como un caballo de Troya, llenándolo de sus hombres y enviándolo directamente al corazón de la ciudad, tomándola sin apenas disparar un tiro. En 6 meses, Villa convirtió a su división en la fuerza de combate más temida y efectiva de todo México. Periodistas extranjeros, como John Reed, que viajaban con él, enviaban crónicas asombradas a Estados Unidos. Hablaban de un genio militar innato, un Napoleón mexicano que movía sus ejércitos en tren con una velocidad que desafiaba la lógica. Pero en Saltillo, en el círculo íntimo de Carranza, los políticos veían algo muy diferente. Veían a un general que no seguía el protocolo, que improvisaba en lugar de planificar, que tomaba riesgos que les provocaban sudores fríos. Veían a un bandido glorificado, no a un estadista. El propio Venustiano Carranza escribió a uno de sus confidentes en mayo de 1914. Villa es un caudillo excepcional en el campo de batalla, un motor para nuestra causa, pero no se le puede confiar el destino de la nación. Es demasiado impulsivo, demasiado violento. Su lealtad es a sus hombres, no a nuestras instituciones. Esa evaluación, esa profunda desconfianza entre el político y el guerrero, marcaría el resto de la revolución. Llegó junio de 1914 y la toma de Zacatecas, el punto de quiebre. El plan original de Carranza le daba el papel principal a Álvaro Obregón. Él debía avanzar por la costa occidental, una ruta más larga pero más segura, y recibir todos los suministros. Villa, con la División del Norte, debía simplemente proteger el flanco, un papel de apoyo, de distracción. Un insulto. Villa odiaba el plan con toda su alma. Nos están usando como sus pinches cuidanderos, le bramó a su brillante jefe de artillería, el general Felipe Ángeles, mientras el perfumado de Obregón se pasea hasta el Palacio Nacional con las botas limpias. Voy a cambiar eso, sentenció. Y lo hizo. Sin esperar órdenes. Sin pedir permiso. Desafió a Carranza, movió a toda la División del Norte hacia el sur y aplastó al ejército federal en Zacatecas en la batalla más sangrienta y decisiva de la guerra. Cuando la noticia del triunfo llegó a Saltillo, Carranza y su Estado Mayor no celebraron. Estaban furiosos. Villa había desobedecido órdenes directas. No puede comportarse como un caudillo independiente, escribió Carranza a Obregón. La guerra moderna requiere coordinación y estrategia,
no la improvisación de un bandolero con suerte. Carranza defendió públicamente la victoria, pero la semilla de la desconfianza se había convertido en un árbol de odio. Y entonces, en medio de la euforia de la victoria, Villa cometió el error que casi lo destruye políticamente. No fue un solo incidente, sino una serie de ellos que demostraron su naturaleza incontrolable. El más infame fue el caso de William Benton, un hacendado británico que, en un acto de increíble arrogancia o valentía, fue a confrontar a Villa en persona por la confiscación de sus tierras. La conversación se acaloró. Benton, acostumbrado a que su nacionalidad lo protegiera, insultó al general. Villa, que no toleraba la insolencia de nadie, y mucho menos de un extranjero que consideraba un usurpador, perdió el control. Lo que sucedió exactamente se pierde en la leyenda, pero el resultado fue claro. Benton fue llevado a un lado y ejecutado sumariamente, enterrado en una tumba anónima en el desierto. La noticia estalló como una bomba. Villa asesina a ciudadano británico, gritaban los titulares en Washington y Londres. La presión internacional sobre Carranza fue inmensa. El gobierno de Estados Unidos, que ya veía con recelo al revolucionario, amenazó con intervenir. Diplomáticos exigieron que Villa fuera destituido y sometido a un consejo de guerra. Carranza se encontró en una encrucijada imposible. Villa era su mejor general de campo. Nadie movía tropas más rápido. Nadie atacaba con más audacia. Nadie aterrorizaba más a los federales. Perder a la división del norte significaba, quizás, perder la guerra. Pero mantener a Villa era un desastre político, una fuente perpetua de controversia. Un genio militar envuelto en una tormenta de brutalidad. Carranza tomó la decisión que definiría el resto de la guerra civil. Mantuvo a Villa en el ejército, pero nunca le daría el mando supremo. Nunca le confiaría el destino político de la revolución. Lo usaría como un arma táctica, no como el arquitecto de la nueva nación. Villa es un magnífico perro de presa, Álvaro, se dice que le confió a Obregón. Pero no puedes dejar que él decida a quién morder. Esa filosofía costó cientos de miles de vidas. Porque mientras los políticos maniobraban, la guerra se prolongaba. Tras la caída de Huerta, la Convención de Aguascalientes, que debía unir a los revolucionarios, se convirtió en un campo de batalla político. Villa, el héroe militar, fue marginado. Mientras otros generales, como Obregón y los sonorenses, negociaban el poder, construyendo alianzas, Villa permanecía con sus tropas, una fuerza temible pero políticamente aislada. La revolución, en lugar de consolidarse, se fracturó, hundiéndose en una guerra civil entre las mismas facciones que habían derrocado al dictador. Los historiadores han calculado que si el liderazgo decisivo de Villa se hubiera impuesto en ese momento, la guerra podría haber terminado años antes, ahorrando al país un baño de sangre que duraría casi una década. Pero Carranza había tomado su decisión. Villa era demasiado peligroso para confiarle la paz. Y entonces, cuando la guerra de facciones estalló, el mundo vio de lo que era capaz la división del norte cuando se le quitaban las cadenas políticas. Villa, ahora en guerra contra Carranza, desató una campaña que redefinió la guerra móvil en el continente. Su ejército no era una fuerza de ocupación, era un relámpago que se movía sobre rieles. En una ofensiva legendaria, sus tropas avanzaban cientos de kilómetros en cuestión de días. Liberaban territorios enormes, capturaban miles de prisioneros y armamento. Era una ofensiva más rápida que cualquier cosa vista antes, una blitzkrieg a vapor y a caballo. Los carrancistas estaban aterrorizados. Sus comunicaciones interceptadas revelaban un pánico total. ¿Dónde está Villa?, preguntaba el alto mando de Obregón una y otra vez. ¿Hacia dónde se dirige ahora? ¿Cómo demonios se mueve tan rápido? La respuesta era simple. Villa entendía algo que los generales más académicos no comprendían: la velocidad salva vidas. Cada día que un ejército se detiene, el enemigo se atrinchera. Cada hora de pausa, las defensas se endurecen. Cada minuto perdido, más muchachos morirán mañana. Quiero que la división se mueva tan rápido que los pelones no tengan tiempo ni de persignarse, le gritaba a sus comandantes de brigada desde su tren en movimiento.
Quiero que los carrancistas se despierten y descubran que estamos 100 kilómetros más adelante de donde sus espías dijeron que estaríamos. Y funcionaba. Las bajas de la División del Norte eran, en proporción, las más bajas de cualquier ejército en la contienda, no porque Villa fuera más cuidadoso, sino porque era infinitamente más rápido. Sus enemigos no podían organizar contraataques efectivos contra un fantasma que nunca estaba donde esperaban. Sus famosas cargas de caballería, con los dorados gritando su nombre, rompían las líneas enemigas antes de que pudieran organizar sus ametralladoras. Villa era la encarnación de la guerra de movimiento. Escriban velocidad en los comentarios si están descubriendo por primera vez cómo Pancho Villa revolucionó la guerra con el uso del ferrocarril. A finales de 1914, la División del Norte dominaba el norte y centro del país. Villa veía una oportunidad que nadie más veía. Los ejércitos de Carranza estaban desorganizados, desmoralizados tras una serie de derrotas. Si podía mantener la presión, si podía seguir avanzando, podría tomar la Ciudad de México y acabar la guerra antes del verano. Pero había un problema, el carbón. La revolución se movía en tren, y los trenes necesitaban carbón para vivir. El sistema de suministro de Villa dependía de las minas del norte, pero las rutas más importantes eran controladas por los aliados de Carranza. Villa necesitaba cientos de toneladas de carbón por día para mantener su ofensiva. Estaba recibiendo una fracción. Le envió telegramas urgentes a sus supuestos aliados zapatistas en el sur, a las facciones neutrales, pidiendo prioridad de carbón. Les dijo que podía romper las defensas de Obregón, tomar la capital y terminar la guerra de una vez por todas. La respuesta fue el silencio y el sabotaje. Carranza, desde el puerto de Veracruz, usó toda su influencia política y su control de los puertos para priorizar los suministros a Obregón. El carbón y las armas que Villa necesitaba desesperadamente eran desviados hacia el ejército que se preparaba para enfrentarlo. Están deteniendo a la División del Norte para que el manco de Obregón pueda tener su momento de gloria, escribió Villa en una carta a Zapata. Estamos purgando la tierra de traidores y nos dicen que nos detengamos para que los politicastros de Veracruz puedan fracasar con elegancia. Villa tenía razón. La pausa forzada fue fatal. Le dio a Obregón el tiempo crucial que necesitaba para elegir el campo de batalla, para atrincherarse en Celaya, para preparar sus nidos de ametralladoras y sus campos de alambre de púas. Obregón había estudiado las tácticas de la Primera Guerra Mundial en Europa y estaba a punto de aplicarlas. Cuando Villa finalmente consiguió suficiente carbón para reanudar su avance, no encontró a un enemigo en retirada, sino una fortaleza. Las famosas cargas de caballería que le habían dado tantas victorias se estrellaron una y otra vez contra un muro de fuego de ametralladora. La batalla de Celaya costaría miles de vidas, las mejores de la División del Norte. Vidas que no se habrían perdido si a Villa se le hubiera permitido continuar su avance cuando el enemigo estaba roto. Pero Carranza había tomado su decisión. Villa era demasiado impredecible para confiarle el destino de la guerra. A pesar de la devastadora derrota en Celaya, la leyenda de Villa como comandante indomable ya estaba forjada, especialmente por su hazaña en Zacatecas. Aquella ofensiva sigue siendo el pináculo de su genio. Huerta había lanzado su última gran apuesta, concentrando a la élite de su ejército en esa ciudad inexpugnable. Las fuerzas constitucionalistas al mando de Pánfilo Natera ya habían sido destrozadas en un primer intento. La moral estaba por los suelos. Carranza y sus asesores, en sus reuniones de emergencia, hablaban de líneas defensivas, de rodear la ciudad, de un largo y costoso asedio. Y entonces apareció Villa, desafiando a todos. Al diablo con los asedios, bramó en sus telegramas. Esta es la mejor oportunidad que hemos tenido. Los pelones han metido a sus mejores hombres en una ratonera. Ahora están expuestos. Déjenme atacar. Los otros generales lo miraron como si estuviera loco. Carranza le envió una orden directa: usted no atacará Zacatecas. Es una orden del primer jefe. ¿Cuánto tiempo necesita para mover su ejército y tomar esa ciudad?, le preguntó retóricamente su fiel general Ángeles. 48 horas, respondió Villa sin dudar. Puedo atacar con toda la división en 48 horas. Carranza no le creyó, pero ya no importaba. Villa ya no escuchaba.
Lo que pasó en las siguientes 48 horas debería ser imposible según todo manual militar existente. Villa tomó a la División del Norte, 23.000 hombres, y la movilizó en un giro de 90 grados. A través del desierto ardiente, movió divisiones completas por vías de tren de mala calidad, reorganizó sus líneas de suministro en movimiento, coordinó el emplazamiento de su artillería pesada en las montañas que rodeaban la ciudad. El 23 de junio de 1914, casi exactamente 48 horas después de su desafío, la artillería de Felipe Ángeles desató un infierno sobre la ciudad. Los federales, que creían que la División del Norte estaba a cientos de kilómetros de distancia, fueron golpeados por un ejército entero que apareció de la nada. En un solo día de combate brutal, Villa había aniquilado el corazón del ejército federal y ganado la revolución. El general Ángeles escribió después: lo que el general Villa logró en Zacatecas fue la maniobra más brillante y audaz de cualquier comandante en toda la revolución. Pero la recompensa fue la misma de siempre. Reconocimiento verbal, palmadas en la espalda en la Convención de Aguascalientes, y ningún cambio en su estatus. Otros generales, más políticos, recibieron el poder. Villa permaneció como el comandante de un ejército, un rey en su propio reino, pero nunca el líder de la nación. Marzo de 1915. La guerra entre facciones está en su apogeo. La División del Norte, aunque herida, sigue siendo una fuerza formidable. Villa controla la mayor parte del norte del país. En una de sus últimas grandes victorias, toma la ciudad de Torreón por tercera vez. Llama a Emiliano Zapata en el sur. Compadre, estamos avanzando de nuevo. Puedo estar en la Ciudad de México en un mes y coordinamos un ataque. Zapata consulta con sus generales. La respuesta es un no tácito. La desconfianza sembrada por los políticos es demasiado grande. Los zapatistas tienen sus propios objetivos. La causa revolucionaria está fatalmente dividida. Villa está furioso. Por razones políticas, por envidias pendejas, estamos dejando que los carrancistas se apoderen de todo, le dicta a su secretario. Les estamos regalando medio México y están deteniendo al único ejército que podría llegar primero a la capital y unir al país. Tenía razón, pero la decisión era política, no militar. Y Villa nunca tuvo poder político. El 8 de mayo de 1919, después de años de guerra de guerrillas, Villa finalmente acepta una amnistía del gobierno. La guerra ha terminado. La División del Norte ha avanzado más lejos, más rápido y con menos bajas relativas que cualquier otro ejército revolucionario. Ha liberado más territorio, capturado más prisioneros y destruido más unidades enemigas. Villa es un héroe para millones, una leyenda viviente, pero se retira a su hacienda de Canutillo en Durango. Los historiadores han pasado un siglo analizando esta paradoja. El mejor general de campo de la Revolución, quizás el genio militar natural más grande en la historia de América, nunca recibió el poder supremo. ¿Por qué? La respuesta tiene tres partes. Primera, la política. Villa era una pesadilla para las relaciones públicas. Sus comentarios explosivos, su brutalidad ocasional, su incapacidad para seguir el protocolo diplomático. En una revolución donde el reconocimiento de Estados Unidos era crucial, Villa era un riesgo inaceptable. Segunda, su personalidad. Carranza, Obregón y los sonorenses creían que el mando supremo requería prudencia, planificación cuidadosa, consideración de las consecuencias a largo plazo. Villa era impulsivo, improvisaba, tomaba riesgos que aterrorizaban a sus superiores. Tercera, su filosofía militar. El establishment constitucionalista, liderado por Obregón, creía en la guerra metódica, en la superioridad del material, en los avances coordinados y las trincheras. Villa creía en la velocidad, la audacia y el riesgo calculado. Su filosofía ganaba batallas, pero aterraba a los planificadores. Pero había un cuarto factor que rara vez se menciona, un factor más oscuro, la envidia. Muchos de los generales que tomaron decisiones sobre Villa eran sus contemporáneos. Habían luchado a su lado, pero también habían competido con él por la gloria. Y Villa los hacía quedar mal.
Cuando la División del Norte avanzaba cientos de kilómetros en una semana, otros ejércitos se veían lentos e incompetentes. Darle a Villa el mando supremo habría sido admitir que él era mejor que ellos. Y eso era algo que el nuevo establishment militar y político no estaba dispuesto a hacer. Así que lo mantuvieron como un general, lo usaron cuando lo necesitaron, lo contuvieron cuando se volvió demasiado exitoso. Y el pueblo de México pagó el precio con años adicionales de guerra. Si a Villa se le hubiera dado el mando unificado después de Zacatecas, la guerra civil podría haberse evitado. Si hubiera recibido el carbón y las armas en 1914, podría haber destruido a Carranza antes de que Obregón se consolidara. Si hubiera tomado la Ciudad de México, la geografía política del México postrevolucionario habría sido radicalmente diferente. Estos no son ejercicios de qué hubiera pasado. Son análisis basados en las velocidades de avance documentadas de Villa comparadas con las de otros comandantes. Las matemáticas son brutalmente claras. Cada día que Villa fue detenido, cada semana que otros comandantes avanzaban más lentamente, costaba vidas. La estimación más conservadora sugiere que si Villa hubiera tenido libertad operacional completa desde la caída de Huerta, la guerra podría haber terminado 3 años antes. 3 años que costaron cientos de miles de vidas mexicanas. El general Francisco Villa murió en julio de 1923, no en un accidente, sino en una emboscada en Parral, Chihuahua. Tenía 45 años. Su Dodge fue acribillado por una lluvia de balas de rifles. Había comandado el ejército más poderoso de la Revolución, había demostrado ser el comandante de campo más brillante que México había producido, pero nunca recibió el poder supremo. En su funeral, miles de campesinos y antiguos soldados lloraron. Los políticos de la capital pronunciaron elogios vacíos. Hablaron de su valentía, de su brillantez táctica, de su contribución a la victoria sobre Huerta. Pero nadie mencionó la decisión que habían tomado todos ellos, la decisión de mantener a Villa como un general regional, de nunca confiarle las decisiones estratégicas, de usar su genio pero nunca confiar plenamente en él. Esa decisión, al final, ganó la guerra para su facción, pero la ganó más lentamente, con más bajas, con más sufrimiento. Y la pregunta permanece un siglo después. ¿Se gana más confiando en el genio impredecible o controlando el talento peligroso? Obregón y Carranza eligieron el control. Y quizás era la decisión correcta para los constructores de un Estado centralizado. Pero los hombres de la División del Norte, que avanzaron más rápido y murieron menos que cualquier otra unidad, probablemente tenían una opinión diferente. Porque ellos sabían algo que los generales en los palacios no entendían. En combate, la velocidad salva vidas, la audacia minimiza las bajas. Y el comandante que puede mover un ejército 500 kilómetros en una semana probablemente debería estar decidiendo hacia dónde van todos los ejércitos. Pero a Pancho Villa nunca se le dio esa oportunidad. No porque no fuera el mejor, sino porque era demasiado bueno, demasiado impredecible, demasiado dispuesto a romper las reglas que el establishment consideraba sagradas. Y así, el mejor general de campo de la Revolución pasó la guerra recibiendo órdenes de hombres que sabían que era mejor que ellos, pero que nunca le darían el poder para demostrarlo completamente. Esa es la tragedia de Francisco Villa. No que fuera derrotado, sino que lo mantuvieron lo suficientemente restringido para nunca mostrar de que era verdaderamente capaz. ¿Qué opinan de esta decisión? ¿Tenían razón Carranza y Obregón en mantener a Villa bajo control, o deberían haber arriesgado más dándole el mando supremo? ¿Creen que la personalidad debe limitar al genio militar? Déjenme su comentario y cuéntenme qué otras decisiones controvertidas